Cargar nuestras vidas, Padre amado Dios, Señor, hasta esta hora, Padre Santo, Señor, donde tu iglesia, Señor, donde tus siervos, Señor, están reunidos, Señor, al frente de tu mesa, al frente de tu santa y preciosa presencia, Señor, para escuchar tus benditas palabras, Señor. Que seas tú, Padre Santo, Señor, proporcionándonos, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, derramando tu fuego precioso sobre nosotros, Señor, quemándonos, Señor, los huesos, aún los tuétanos, divino Padre Celestial, bendito Rey, Señor. Derrama ese fuego precioso, Señor, danos la inteligencia, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para hacer las cosas agradables a ti, Señor, con obediencia, reverencia, Señor. Hoy bendigo la vida de cada hermano, Señor, que está al frente, para amado Dios, Señor, de estos medios de comunicación, Señor, a cada uno de ellos, Padre, a uno de los que todavía no se han podido conectar, que me los guardes y me los protejas de todo mal y peligro, que tus santos y preciosos ángeles los custodien, Señor, hasta las llegadas a sus casas, Señor, y aún a los que salen de sus empresas, Señor. Hoy bendigo la vida de nuestro hermano Julián, Señor, de ese siervo tuyo, Dios Padre Santo y todo, Señor, estoy llenándolo, Señor, cada día más, Señor. Gracias a él, Señor, por esas enseñanzas que llamamos, Señor. Hoy quedamos, Padre Santo, Señor, delante de tu presencia, Señor, esperando ser llenos de ti, Señor, para que crezcamos en estatura, para que seamos idóneos, diligentes, solicitos a las cosas tuyas, Dios, Señor. Hoy los bendigo, los hermanos, los que están en el extranjero, Señor, amado Padre, los que están en diferentes ciudades de Nación Colombia. Amado Padre, se está diciendo gracias, Señor. Nos quedamos delante de ti, Señor, pero tomando control, Señor, de este momento sobre nuestras vidas, Padre. Bendigo, representada por cada gracias por la iglesia. Me has permitido, Señor, por esto, alzar una oración, palabra a mí y yo te responderé, Padre amado, Señor. Y te doy las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Hay un retorno raro, vamos a ver de dónde viene. Será. Hay un eco. Listo. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen? Muy bien. ¿Se oye bien? Muy bien. Levántenme la mano si están oyendo, porque es que le quité. Ah, bueno, ok, perfecto. Listo, hermanos. Ok, entonces estamos aquí abiertos a compartir de la iglesia en la libertad que el Señor nos permite tener para ministrar en la casa del Señor. Creo que escucha retorno, hermano. A fin de facilitar el fluir, algún hermano que estuvo en la reunión de ayer quisiera de pronto recordarnos en qué estábamos, de qué estábamos hablando, o de qué el Señor nos quería recordar aquellas cosas, ¿no? Que ya hemos oído, pero que de cuando en cuando es necesario volver a ellas. Buenas noches, Para la gloria. Sí, buenas noches, hermanos. Anoche estábamos hablando sobre el don de profecía, rema y la apocalíptica, sobre la Biblia, ¿no? De acuerdo. ¿Y te acuerdas en qué quedamos?
La hermana María Victoria hizo una pregunta que en la antigüedad había una profetisa y ella preguntaba que si para esta época también existían las profetisas y en base a esa pregunta se desarrolló todo el tema. Gracias, mi hermana. ¿Podrías hacer un resumen de lo que alcanzaste a coger? De la profecía que se ha escrito o que ya está establecida, no se puede, o sea, está establecida y ya sobre eso no se pueden hacer más profecías. Ya si alguien que profetiza es en base que todos podemos profetizar de acuerdo al mover del Espíritu Santo y asimismo, mientras nosotros estemos sintonizados con el Espíritu Santo y el mover del Señor, pues cada vez que nosotros ahondamos más y buscamos más del Señor y de la palabra, entonces nosotros de cierta forma profetizamos. Cada vez que nosotros tenemos conocimiento de la palabra y si hay alguna cosa, alguna revelación y todo, entonces la podemos traer. Y esa es la forma de que se haga rema en la vida de todos y para edificación de la iglesia. Eso fue lo que entendí. Amén. Amén. Otro hermano, de pronto el hermano Raúl y Quicho, que estuvieron hasta el final, quisieran hacer un resumen. Parece que el que tiene retorno es el tuyo, Julián. Sí, es que tengo el celular y el computador. Vamos a ver qué hago. ¿Allí? Ahí está perfecto. ¿Allí ya no hay retorno? No, está bien, perfecto. Bueno, es que tenía el micrófono abierto en ambos. Ok, entonces, de pronto el hermano Quicho o el hermano Raúl nos pudiera hacer un resumen de la reunión de ayer para algunos hermanos que de pronto no estuvieron. Y después sobre eso, pues, continuar hablando. Julio, yo no estuve en la reunión de ayer, mis hermanos. Ah, vos no estuviste. No, yo llegué muy tarde. Estaba trabajando y llegué muy tarde. Claro. Bueno. Entonces, el hermano Raúl, pues, le tocó. ¿Qué le pasó al hermano Raúl? Salió del visor. Entonces, Julián Espinosa, ¿qué andas por allí? Tú también creo que estuviste hasta el final, mi hermano. La hermana Blanquita también estuvo. Ah, y Esperanza también. Esperancita también está por allí. Sí. Bueno, entonces, Esperancita, si me estás oyendo. Bendiciones, mis hermanos. Pues yo ayer entré un poquito tardecito, pero sí alcancé a escuchar algo referente a la profecía, que la mujer pueda pues profetizar o la iglesia, porque igual, como dice el apóstol Pablo, que ojalá todos profetizaran. Pues la profecía, lo que se hablaba ayer es que está la profecía Logos, que es conforme a las escrituras, y la profecía que es un rema, que es ese sentir que el Señor pone de su espíritu, nuestro espíritu, para exhortar, consolar o edificar. Y
Y en cuanto a la profecía, pues también dice la palabra, está el don profético y está el ministerio ya del profeta. Los ministerios, pues el Señor Jesucristo los da sobre el varón, que es el que está bajo ese gobierno, para asimismo ser autoridad. Y pues sobre las mujeres también habla la palabra, incluso el apóstol Pablo dice que la mujer que ore o profetice, que se cubra. Entonces las escrituras nos hablan de que la mujer también recibe ese don para profetizar, para hablar de parte del Señor. No como autoridad, sino trayendo ese consejo, ese consuelo, esa palabra de edificación, de exhortación también, pero como don, como un don que el Espíritu Santo del Señor reparte. Pues en este tiempo hay muchos moveres y mujeres que se hacen llamar profetas, pero cuando uno toma el tiempo de escucharlas y ver ese mover, pues ve más el mover de Jezabel a través de ellas, poniéndose como autoridad sobre la iglesia, trayendo a veces incluso revelaciones que no son bíblicas, interpretaciones conforme a su corazón para, para la vanidad del corazón, para que los oyentes pues se sientan aludidos, se sientan exaltados de alguna manera, palabras que, que lamen el orgullo más de la persona, más que sea una palabra verdaderamente que venga del Señor, sino que viene de nuestra alma. Entonces, pues realmente yo creo que el don profético es uno de los dones que más se ha mal administrado en este tiempo. La apostasía que estamos viendo se mueve alrededor de eso, de esos dones, y como no está el carácter de Cristo, entonces vemos un mover de dones tremendos en la carne para engañar al pueblo, para llevar al pueblo lejos del Señor. Por eso dice la palabra ahí en Apocalipsis que Éfeso hacía muchas cosas, pero que había perdido ese primer amor. Habían dejado de ir al Señor, de oír esa palabra del Señor, para ellos hacer muchas cosas, pero dejando ese primer amor. Y pienso yo que ese es el semillero de la apostasía de este tiempo, que se ha dejado de oír al Señor para movernos en los dones, porque los dones son irrevocables. Pero si no están bajo el gobierno del Espíritu Santo y bajo la instrucción de las Escrituras y la interpretación dada por el Espíritu Santo, pues se va a desviar al pueblo, se va a desviar un hermano, se va a enaltecer, es el corazón. Entonces es muy delicado. El don profético tiene que ser discernido, toda palabra. Hágase llamar profeta o sea en un mover de un don, tiene que ser discernido por las escrituras. De mucho cuidado. Realmente esto es tan delicadísimo porque una falsa profecía puede traerle confusión a un hermano, a toda una congregación de hermanos y desviarlos del Señor. Yo he podido ver hermanos que están abrazados a una falsa profecía y el Señor quiere sacarlos de ese engaño y no quieren soltar esa falsa profecía, porque esa falsa profecía les da un anhelo de su corazón y quieren seguir perseverando en ese engaño. Entonces yo pienso que el don profético es muy importante en medio de la iglesia porque trae esa palabra exhortativa del Señor, desnuda el engaño que pueda haber de Satanás o de nosotros mismos en nuestro corazón. Pero si no está bajo el gobierno del Santo Espíritu de Dios, pues puede causar y generar mucho daño. Entonces, pues ese es un breve resumen. También se habló de la unidad, estuvimos viendo en Efesios, el hermano Raúl empezó a leer ahí en Efesios esa palabra de la unidad, lo importante que es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También se estuvo profundizando en el tema de la unidad. Entonces,
pues no me extiendo más para que también otros hermanos puedan dar de lo que atesoraron en su corazón, de todo lo precioso que el Señor ayer nos habló. Amén, hermanos. Amén, Esperancita, muchas gracias. Amén, Esperanza. Gracias, mi hermanita. Dejamos entonces abierto el panel para que, si el Espíritu así lo concede, pudiéramos seguir hablando sobre esto que es tan importante, ¿no? Sí, efectivamente partió de la pregunta de si para el tiempo de hoy hay profecía. Y pues la Biblia nos muestra en muchos pasajes del Nuevo Testamento que el espíritu de la profecía está vigente. El espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Nos comparte su espíritu por medio del Espíritu Santo. Allí tenemos comunión con el Señor. Y al tener comunión con el Señor, pues tenemos comunión con su mente. Estamos conectados a su mente. Eso significa que le podemos conocer en lo que piensa, en lo que siente, en el corazón y en lo que quiere hablarnos. Entonces, la forma como nos habla hoy y nos habla de su corazón a nuestro corazón es por medio del Espíritu, a nuestro espíritu. Por eso Pablo exhorta a anhelar los dones espirituales, pero sobre todo el de profetizar. Veíamos ayer también que había que hacer distinción entre lo que es el don de profecía, que todo el que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, pues lo puede tener, más el ministerio del profeta ya es algo diferente. Ya es un ejercicio o una profesión del Señor mismo que constituye a unos profetas, así como a otros los constituye como apóstoles, a otros como maestros, a otros como pastores, evangelistas. Entonces hay un ministerio del profeta. Este, por supuesto, tiene el don de profecía, pero además, como hermano mayor, tiene a cargo el enseñarle a la iglesia a profetizar. Mire que los ministerios están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Entonces, así como los apóstoles establecen a la iglesia sobre Cristo y también la comisionan, la iglesia comisionada a ir, no a quedarse, es una iglesia apostólica. Podríamos decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia apostólica que entendía lo apostólico, entendía los apóstoles, sabía probarlos y reconocer quiénes no eran, llamándolos mentirosos. Entonces podemos ver entonces que las iglesias, ellas tienen que ser perfeccionadas por los ministerios a fin de que puedan moverse en esos dones o en esas habilidades, ¿no? que son de Cristo, dadas a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Quién no va a querer que su cuerpo funcione bien? Todos queremos que nuestro cuerpo funcione bien, que nos permita recorrer, si es que vamos de un lugar a otro, que tengamos las piernas en buen estado, que podamos caminar, que tengamos las manos para coger, para escribir, etcétera. Y cada miembro, pues que sea útil
al servicio, a nuestro servicio. Así mismo Cristo quiere que sus miembros, bueno, Él tiene un cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo, entonces Él quiere que los miembros sean útiles, les sirvan a Él. ¿Cierto? Entonces, somos miembros, pero estamos unidos, estamos conectados. Nos sujetamos unos a otros. Ese es un principio para operar, para que Cristo opere en su cuerpo. También hablábamos de eso. Es que los miembros estén no solamente conectados unos a otros, lo cual habla de sujetos, y también que reconozcan que la actividad de cada miembro no es única, sino que trabaja en conjunto, trabaja al lado de otro, a fin de que pueda funcionar mejor. El brazo sirve para que el antebrazo le pueda ayudar a la mano a funcionar. Si el brazo estuviera paralizado, enyesado, entonces la actividad del antebrazo estaría limitada, restringida. Entonces, nada como el cuerpo humano para enseñarnos lo que es el cuerpo de Cristo. Y allí, entonces, la edificación del cuerpo de Cristo es tan importante. Porque edificar el cuerpo de Cristo es conectar los miembros unos a otros, a fin de que trabajemos bajo el gobierno de la cabeza, o sea, Cristo. Entonces, a veces hablamos del cuerpo de Cristo sin discernir, sin entender. Hablamos de una comunión de hermanos, pero también sin entender que esa comunión de hermanos es lo que facilita las actividades propias de cada miembro. Sí, porque dice que según la actividad de cada uno, crecemos para ir edificándonos en amor. Entonces, el vínculo que nos une es el amor que hay en Cristo. Y claro, por ese amor estamos unidos a Él. Y al estar unidos a Él, estamos unidos al Padre. Entonces, vemos al Padre queriendo tener hijos, pero también queriendo que su Hijo, Jesucristo, tenga un cuerpo que le sirva. Y ese cuerpo está conformado de todos los miembros de una determinada localidad. He ahí el asunto, he ahí el aspecto más complejo de la edificación del cuerpo de Cristo. Yo decía anoche que si nosotros pudiéramos entender bien los tres primeros versos, estos tres capítulos, 12, 13 y 14 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, tal vez no estaríamos divididos o separados, porque entenderíamos que el estar separados es el estar perdiendo la razón para lo cual Cristo nos conectó en su muerte, en la cruz, al partir su cuerpo, lo estaba haciendo por nosotros, para que nosotros estuviésemos unidos a Él. Y obviamente la sangre opera cuando estamos unidos a Él. Así como los miembros de nuestro cuerpo, al estar unidos al cuerpo, reciben por las venas, reciben la sangre que el corazón bombea, y en la sangre todos los nutrientes necesarios para la vida. Así mismo la sangre de Cristo opera cuando estamos unidos unos a otros. Entonces, los dones son muy importantes, pero más importante que los dones es el que estemos sujetos unos a otros.
¿sí? Porque ¿de qué sirve tener el don y ser como una rueda suelta? No sirve de nada, porque no le estaría sirviendo a Cristo, se estaría sirviendo a sí mismo. Entonces, ese tema de los dones, de los ministerios, de las operaciones, debemos verlo a la luz de la revelación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a la luz de lo que la Biblia nos muestra acerca de la iglesia. Porque ¿qué nos muestra? Bueno, que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, no discutimos el que seamos el cuerpo de Cristo a nivel universal. Nadie discute eso. Todo el mundo sabe que es miembro del cuerpo de Cristo, pero muy pocos entienden lo que es el cuerpo de Cristo a nivel local. Muy pocos. Ahí es donde está realmente la batalla. La batalla está en edificar. Y yo soy arquitecto, constructor, y sé lo que es edificar una pared. Una pared se edifica con ladrillos. Bueno, también hay otras maneras, pero digamos que ladrillos o piedras. Entonces, hay que coger una piedra y ponerla en un sitio, y luego traer otra piedra y ponerla al lado, y traer otra y ponerla al lado, y así vamos haciendo hileras, y sobre esas hileras vamos poniendo otras piedras. O sea, estamos poniendo piedras unas al lado de las otras. Y al lograr eso, estamos edificando una pared. Y esa pared es parte fundamental del edificio que estamos haciendo. Ahora, imagínese usted todas esas piedras que existen regadas. Si viniera alguien con un mazo y comenzara a golpear esa pared y a demoler la pared y a dispersar las piedras, ¿sí? El que hace eso es el diablo. El diablo lo hace. Y lo hace cuando nosotros le damos lugar. Pero no quiero imaginarme la tristeza de Cristo al ver que su cuerpo es demolido, al ver que su casa es saqueada. Eso es terrible. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con el juicio ante el tribunal de Cristo es según eso, según la obra que vamos nosotros a presentarle a Cristo. De qué manera hemos edificado. ¿Sí? Si hemos edificado bien, correctamente, y hemos prestado ese servicio como obreros edificadores, vamos a recibir recompensa. Pero si no, vamos a tener pérdida. Y la pérdida habla de gran pérdida. Y habla de fuego, pasando por el fuego. Entonces se nos muestra el cuadro de lo que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo venga. Bueno, todo esto habla del fundamento. Habla de la segunda venida, habla de la resurrección de los muertos, habla del juicio. Todas las cosas que era necesario entender como cosas básicas. La iglesia debe tener un fundamento, algo que es básico, para establecerse como el cuerpo de Cristo o como la casa de Dios en una determinada localidad. ¿Sí? Porque no nos reunimos porque nos vamos a reunir, qué chévere reunirnos, qué chévere que nos vamos a ver, vamos a compartir unos alimentos, unos cánticos. No, nos estamos reuniendo porque estamos edificando. Porque todo eso trabaja para la edificación.
Todas las reuniones trabajan para la edificación. Toda la palabra de los apóstoles, gracias a Dios la tenemos, trabaja para la edificación. Porque fue a los apóstoles a los que el Señor les comisionó esa obra. Ellos eran los obreros, llamados por el Señor para establecer a aquellos que habían oído el Evangelio, establecerlos en la iglesia, o sea, en el cuerpo, para enseñarles a perseverar en aquellas cosas, sí, todos los días, hasta que terminaran su trabajo aquí en la tierra. Porque cada uno de nosotros va a tener un trabajo de edificación de ese cuerpo. Y el Señor es muy celoso en eso. Muy celoso. Veíamos ayer también que pues, el discernir el cuerpo de Cristo es el discernir la casa, el entender las dimensiones, el saber que esa casa pues no está hecha de piedras naturales que se cogen en una cantera, sino que somos piedras vivas. Piedras vivas que estamos conectados unos a otros y de acuerdo al don, ¿verdad? De acuerdo al don. El Señor es el que conecta a unos con otros, así como conectó a Bernabé y a Pablo, los unió en una alianza apostólica y los llamó a la obra. ¿Y por qué? Pues porque ya eran amigos, porque tenían cosas en común. El mismo Bernabé fue a buscar a Saulo, lo fue a buscar a Tarso. Saulo estaba esperando en el Señor que le llegara el tiempo de prestarle un servicio al Señor. Y tuvo que esperar muchos años. Y el Señor estaba muy atento, porque el Señor sabía quién era él y de qué manera lo iba a usar, pero también era necesario que él pasara por el desierto y fuera formado en la paciencia, en las disciplinas espirituales que debe padecer todo siervo del Señor, para que cuando sea llamado a la obra no la abandone, sino que tenga la fortaleza de poder cargar con la obra. Estoy hablando de la obra apostólica. Y cuando hablo de la obra apostólica, hablo de los otros ministerios que hacen parte de la obra apostólica de edificación. Entonces, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son compañeros de trabajo que entienden la obra y se colaboran unos a otros, cada uno en su lugar, en lo que le corresponde. Y cada uno lo que hace cuando se encuentra en la comunión de los hermanos es perfeccionarlos según el ministerio que ha recibido. Por ejemplo, si hay un evangelista y que el Señor lo ha llamado a la obra, entonces tendrá que pasar por la formación para que llegue a la madurez y luego entonces pueda formar evangelistas, pueda enseñarle a los santos cómo evangelizar, cómo compartir el evangelio, ¿sí? Sin temor. Poner en ellos también la carga por las almas, a fin de que no nos centremos únicamente en una actividad de casa hacia adentro, sino que también tengamos una actividad de atrio hacia afuera, hacia donde están los perdidos, porque el evangelista, ¿qué es lo que hace? Dos cosas. Número uno, va a los perdidos y les predica, y luego los trae a la casa del Padre.
Ya no están perdidos, ya fueron salvados, pero vienen a la casa para que sean también perfeccionados. Y lo otro que hace el evangelista como ministerio es perfeccionar a los santos. Entonces tiene un trabajo en la obra para enseñarle a los santos y ponerles las cargas también por los perdidos. Así cada ministerio, ¿no? Entonces, desde el profeta, que Romanos capítulo 12, que conforme a la gracia que ha recibido, a la gracia, porque es una gracia, los dones son dones de gracia, no son por mérito, nadie los obtiene porque haya trabajado mucho, porque haya hecho un curso. Entonces se hace un curso de apóstol y ya se convirtió en un apóstol, o hace un curso de maestro o de pastor y se convirtió en... No, eso no. No tiene nada que ver con el hombre natural. Es algo del espíritu. Es una gracia de Cristo, la cual reparte como Él quiere. Imagínense quién era Saulo de Tarso. Un perseguidor de Cristo, un enemigo de la iglesia. Y sin embargo el Señor lo llamó a un ministerio tan digno como el del apóstol. Qué servicio tan tremendo el que el apóstol Pablo le prestó al Señor. Pero ¿de dónde lo sacó? Entonces fíjese que no es porque tuviera mérito, sino al contrario. Y el apóstol Pablo sabe que es gracia. Y nadie puede hablar de la gracia a menos de que entienda que ha sido recogido de lo más vil y menospreciado, que ha sido recogido como un abortivo. ¿Qué es un aborto? Imagínese lo que es un aborto, algo que se perdió, que no llegó a ser. Entonces Pablo se consideraba un abortivo. Pero todo eso que él entendió del Señor le ayudó en su ministerio, en su compartir sobre la gracia y sobre los dones de gracia. Entonces, hermanos, no es porque pedaleemos mucho ni porque nos esforcemos, porque sudemos, sino porque la gracia del Señor nos ha dado eso. Todos los dones son de gracia. Y el de profecía también es de gracia. Dice, hágase conforme a la fe. Conforme a la fe, pues quiere decir que depende del conocimiento que él tenga del Hijo de Dios, que va en aumento. En la medida en que aumenta su conocimiento, entonces asimismo aumenta su capacidad para fluir en lo profético, para hablar de parte de Cristo. Porque el profeta habla de parte de Cristo. Él es un mensajero que tiene algo para dar de parte de aquel que lo envía. Cristo es el que envía a los ministerios. Entonces hay que ser hallado fiel en todos los aspectos para poder dar un servicio que sea útil a la casa, a los hermanos. Y de esa manera entonces se va edificando la iglesia. La iglesia es algo muy precioso. No es algo muy precioso, no, me equivoqué. Es lo más precioso que puede haber. Lo más precioso que puede haber dentro de lo que está haciendo Dios por medio de su Hijo es la iglesia. Mire todo el tiempo que se ha tomado, la paciencia que ha tenido para edificar una iglesia, que un día la va a presentar. Y cuando la presente, eso va a ser la gloria de Dios.
¿sí? Bueno, no quiero extender mucho de esto. Quisiera que también los hermanos participaran y pudieran también poner su parte. Entonces, dejo allí para el compartir de los hermanos. He hecho un resumen más o menos de lo que ayer se habló, complementando el resumen que hizo Esperancita. Sí, bueno, y también la hermana Gloria. Hermano, Sí, mi hermano Javier. referente a lo que usted ha expresado, viendo yo aquí en el libro de Romanos capítulo 12, que nos habla de los deberes cristianos, ¿no? Entonces, se habla mucho la palabra, pues, de unidad de los unos a los otros, ¿no? Dice en el capítulo 1, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se habla también de, ¿no? En el capítulo 12, versículo 7, o si es servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos pues de que es tan importante lo que usted decía, hermano, que siendo cuerpo de nuestro Jesucristo, mire lo bueno que es, o sea, pues se habla pues aquí unánimemente, ¿no? De los miembros, que somos miembros, ¿no? Nuestra iglesia. O sea, pues que el brazo, el antebrazo, pues tiene esa diligencia para mover el brazo y ya por intermedio ya hay ahí los dedos. Entonces, mire que cuál agradable es la enseñanza, pues, o sea, pues lo digo por mí, ¿no? En la cual, pues, maravillosamente, pues, es entendido lo que nuestro Padre quiere, ¿no? Que todo sea también por intermedio, todo de la gracia del Señor, ayudados por el Espíritu Santo. Eso era, hermanito, lo que quería compartir. Amén, hermano Javier, sí, amén. Siempre entender eso, ¿no? Que es por gracia. Porque cuando no entendemos que es por gracia, entonces tenemos mucho temor de servir al Señor. Ay, no, es que yo no puedo, yo no tengo. ¿Será que sí? ¿Será que...? Entonces hay un temor que no es bueno, en el sentido de que, bueno, ¿será que el Señor me va a apoyar si yo voy a hablar, yo voy a hablar de Él? ¿Me va a apoyar cuando yo comparta la palabra a un incrédulo? ¿O cuando yo voy a dar una enseñanza? Porque, pues, si uno se examina, uno dice, yo no tengo nada. ¿Qué puedo tener yo? Pero, y es cierto, de nosotros no hay nada. Y es más, que sea claro que de nosotros no hay nada. Todo proviene del Señor, por gracia. Por gracia. Entonces, si vamos a compartir el Evangelio, vamos a tener el Señor acompañándonos en ese compartir, porque es una gracia. Él está esperando que nosotros seamos sus vasos para Él poder prestar el servicio. Que seamos vasos de honra. No de deshonra, sino de honra.
Porque en la casa había vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, los vasos de honra eran de oro, de plata. Y los de deshonra eran de otros materiales. Porque se necesitan vasos para todo. Entonces, los dones, es muy importante eso, ¿no? Entonces, conforme a la gracia que nos ha sido dada. Conforme a la medida, ¿no? Pablo habla de la medida de gracia. Es más, Pablo por allí en una carta dice, yo hice mucho más que mis colegas. Yo me esforcé más, trabajé más. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia. Entonces, Pablo tenía una medida de gracia. Una medida de gracia, que puede ir en aumento. La medida de gracia puede ir en aumento, ¿sí? Y va en aumento cuando somos de verdad, cuando reconocemos, somos agradecidos. Nos damos cuenta que no, de nosotros no procede nada. Entonces, el Señor va logrando un intercambio. Entre menos de nosotros haya en nosotros, habrá más de Cristo. Habrá más del Señor. Y entre más de nosotros haya, pues menos de Cristo. Menos de Cristo. La gracia y la verdad están casadas. La gracia y la verdad están casadas. Jesús era lleno de gracia, pero también de verdad. Entonces él decía lo siguiente, si yo quiero más gracia, necesito más verdad. Pero de la misma manera, si quiero más verdad, necesito más gracia. O sea, ambas están unidas y trabajan como un matrimonio, están casadas. Entonces, a mayor verdad, mayor gracia. A mayor verdad, mayor fe. Porque, pues, la fe es el conocimiento, ¿no? Del Hijo de Dios. Y en la medida que aumenta el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la verdad que está en Él, entonces, asimismo, aumenta nuestra fe. Y esa fe nos sirve para servir al Señor en todos los ámbitos del servicio. Porque todo, hermanos, es de fe. Todo tiene que ver con la fe. No tiene que ver con que yo pueda o no pueda. No, tiene que ver con que Él es el que puede. Él es el que conoce, Él es el que sabe. Cristo en nosotros. En la medida que aumenta nuestra fe en el conocimiento del Hijo de Dios, entonces también la gracia va aumentando. Nuestro servicio va siendo más efectivo. Porque Él opera en ese, ¿cómo llamarlo? Como en ese canal que es la fe, por medio del cual fluye el poder de Dios, o sea, Cristo. Entonces, a medida que el canal se expande, entonces hay más poder. Por eso Jesús tenía tanto poder, porque su fe era perfecta. Su confianza en el Padre era absoluta. Él no dudó nunca, jamás. Tenía muy claro quién era el Padre, tenía muy claro quién era Él. Sabía que Él dependía del Padre y que el Padre no lo había dejado, sino que le había entregado todas las cosas. Pero así debe ser también con la iglesia. Nuestra confianza en Cristo, nuestra cabeza, debe ser igual que la confianza que Cristo Hijo tenía con el Padre. Y bueno, vamos a ver entonces en ese aumento de fe, vamos a ver el aumento del poder. Hablando del poder necesario para ministrar en los tiempos que se vienen difíciles, recuerdo los dos testigos. Esos dos testigos están llenos de una, bueno,
llenos de poder porque el poder les acompaña. El poder, Cristo les acompaña en todo lo que ellos hacen. Pero eso lo que muestra es una estatura, una madurez. Estos testigos tienen la madurez, el conocimiento de Cristo para profetizar por un periodo de 1260 días. O sea, todos los días. Todos los días. Un ejercicio día tras día, tras día, tras día, tras día, acompañados del poder de Dios, porque en los días de la profecía de ellos, muchos los querían matar, porque ellos estaban confrontando las tinieblas. Ellos estaban oponiendo a Satanás, se estaban oponiendo a la bestia. Ellos estaban trayendo el reino de Dios a la tierra, en medio de mucha oposición. Así como quieren matar a un presidente que está, digámosle, haciéndole oposición al estado oscuro, así entonces van a querer matar a los testigos porque van a hacer oposición a las tinieblas. Pero necesitamos entonces ser formados, porque mire, qué interesante esto. No son individuos, no son individuos. Sería mucho más fácil ser individuo, porque el individuo pues no tiene mucho de qué ocuparse sino de sí mismo y del compañero que tiene al lado. Pero aquí está hablando es de candeleros, o sea, un cuerpo, un conjunto de miembros, donde allí es donde radica el poder. En esa comunidad de miembros que la tienen clara y que trabajan unidos a la cabeza, pero sujetos unos a otros. Es que eso ya es el testimonio que Cristo quiere presentar al mundo entero. Va a presentar esos dos testigos. Y eso es lo que le va a tapar la boca a Satanás. Por eso es que Satanás no puede con ellos. La bestia tampoco puede. Solo cuando terminan de dar su testimonio, entonces ya están listos para morir, entregar sus vidas. Son matados, ¿sí? Y son matados no porque le hayan hecho una encerrona, sino porque ya llegó el tiempo de entregar sus vidas. Y la entrega de las vidas de ellos trae la resurrección, porque a los 3 días y medio ellos son resucitados. O sea que estamos viendo aquí un modelo muy parecido al Señor Jesús en su ministerio en la tierra. Ministerio de 1260 días. Muriendo al final y resucitando a los 3 días. Bueno, ahí vemos a la iglesia entonces haciendo eso. Listo, hermanos, sigan los hermanos también. Sigan ustedes. No me dejen a mí. Hermano Juan David, por ahí te vi, no sé si te haya sido. Ah, ya no te veo. No veo a Juan David. Se retiró. Bueno. Bueno, les dejo ese trompo para que lo puedan mover en la uña, hermanos.
Hermano Julián, Sí, sí, Andreita. sí, quería hablar algo acerca de lo del don de profecía, porque se dice mucho que tiene que ver con el predecir algo acerca del futuro, pero ese apenas es como un aspecto del don de profecía, porque también se nos habla que abarca la edificación, la consolación y la exhortación. Entonces, este es un don de proclamación, de anunciar la palabra del Señor. ¿Podría decirse que un pastor o un predicador que declara la Biblia puede ser considerado como un profeta en cuanto a que está anunciando el consejo de Dios? ¿Es una pregunta? Sí, sí, es una pregunta. Bueno, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, porque Correcto. sí, porque si estamos hablando de que se está exhortando, se está edificando y se está consolando, pues es una persona que anuncia esa palabra que ha sido dada en la Biblia. Entonces yo diría que sí, se considera como un profeta también. Sí, exactamente. Y de esa manera, pues le quitamos un poquito el estigma, si se le puede llamar así, o aquella áurea que se le ha colocado al profeta, ¿sí? Pero un profeta, como tú lo dices, es aquel que trae la voluntad de Dios y inspirado en un momento determinado, habla a la iglesia la voluntad de Dios. Y puede ser un pastor que lo esté haciendo desde ese lugar donde están los hermanos oyéndole. Puede ser incluso un maestro también, porque estamos hablando del don de profecía. El don de profecía está en todos. Puede estar en todos. O sea, hablar de parte del Señor es para todos. Es para todos. Ya diferente es el ministerio del profeta. Ya el ministerio del profeta habla de una responsabilidad, un oficio o trabajo en el cual él se empeña como un obrero de la casa para enseñarle a los hermanos la importancia de profetizar y cómo entender el espíritu. Cómo entender el espíritu de la profecía. O sea, en otras palabras, es para soltar a la iglesia en el fluir profético. Fíjate que a veces nosotros nos retenemos mucho porque pensamos, no, es que yo no soy un maestro, ¿yo qué tengo para enseñar? ¿Yo qué tengo para enseñar? Yo no soy un maestro, ¿no? Yo no voy a hablar porque no. Pero y entonces no puede fluir, no puede hablar en el fluir del espíritu. Y de esa manera, ¿no dice que las hermanas pueden orar y profetizar sin ser maestras? Pero pueden profetizar. O sea, pueden en un momento determinado recibir una palabra de parte del Señor para la iglesia y mostrar la voluntad de Dios en ese momento determinado. Entonces, hablan, exhortan, consuelan, animan, porque ahí es donde está, o en ese hablar, ahí está este Espíritu Santo, que es el consolador, el paracleto, pero también el que nos anima, y también el que nos exhorta, porque exhortación no es un regaño. La exhortación no es un regaño, no es, bueno, vamos a exhortar, entonces vamos a cambiar el tono de la voz y ahora vamos a regañar. Eso no es exhortación.
Exhortar es sacar algo de donde se encuentra, dormido o escondido, para ponerlo en operación, para liberarlo. Y eso es lo que hace el don profético. El don profético, pues que es el Espíritu Santo que sabe, conoce lo que me detiene por el temor de pronto, por algo, pero entonces él a ver, la palabra ahí es como me restaura y me vuelve a poner en la fe y en la confianza que es en Jesucristo. Porque hermano, nosotros sufrimos permanentemente en las luchas que tenemos, en todas partes, estemos donde estemos. Satanás está ahí mirando a ver cómo nos ataca, cómo nos desanima, palabras que oímos. Entonces, esa guerra nos desanima, terminamos desanimados. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta viene y como que expulsa esa tiniebla que yo dejé ingresar, ese espíritu de adormecimiento, de temor, de engaño, y lo saca corriendo. Todo es espiritual, hermanos. Vivimos en un mundo espiritual, aunque vivimos en un mundo natural, también vivimos en un mundo espiritual. Y debemos aprender a discernir qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, ¿quién es el que nos levanta? Pues la voz profética, la iglesia hablando, profetizando. Entonces viene la exhortación para levantar, viene el consuelo para consolar al que está pues golpeado, porque está pasando por una dura. Todo eso está dentro del fluir profético, tan importante. Sí, Andreita, ¿tienes algo más para decir? No, hermano, Andreita. está bien, hermano. Muy claro. Ok. Bueno, entonces, no sé si haya preguntas. Aprovechemos este tiempo para... Mano Jaime. Hay un retorno raro allí. Bueno, yo estuve hablando hoy con Julián porque en estos fluires de estos días estaba poniendo bastante atención a todo y veía que en Apocalipsis se hablaba sobre el espíritu de los nicolaitas, que está prácticamente, creo yo, que ese espíritu es en base a apocar a la mujer. Y que todavía estamos utilizando ese sistema porque no lo hemos podido erradicar de las iglesias. Entonces, ¿tú me podías dar más claridad sobre ese aspecto? ¿Estoy yo equivocado? Ok. Bueno, hemos venido mostrando la importancia de edificar el cuerpo de Cristo. Digo que tengo aquí un retorno que me está fastidiando. Aló, ¿me están oyendo? Sí, bueno. En Apocalipsis vemos 7 iglesias y
encontramos que a raíz de la degradación que se llama la iglesia de Éfeso, recuerda dónde has caído, y como no hay un arrepentimiento, entonces la iglesia comienza a descender, o sea, comienza a perder todo. Comienza a perder la palabra, comienza a perder el poder, comienza a perder la posición espiritual y va entrando en las profundidades de Satanás. O sea, cada vez es más carnal. Así como se puede ser cada vez más espiritual en la medida en que se avanza en el conocimiento. Y digo que ese conocimiento no es intelectual, sino la experiencia que el cristiano tiene con Cristo. En esa comunión íntima, entonces avanza, crece. Y así como crece, también puede descender. Entonces, en ese descenso aparecen tres enemigos muy poderosos de la iglesia, que prácticamente la devoran. El primero que aparece es Balaam. El Señor menciona a Balaam para que entendamos, porque Balaam se encuentra en el Pentateuco, creo que está en el libro de Números, habla de un profeta que fue contratado por Balac, de un pueblo moabita. Recordemos que los moabitas eran descendientes de un pariente de Abraham, de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot era un sobrino de Abraham. Lot se separó de Abraham, terminó en Sodoma, de allí fue rescatado y se fue con sus hijas y sus hijas tuvieron sexo con su papá y de allí nacieron dos hijos, Edom y Moab. O sea, parientes lejanos de Abraham, parientes de los israelitas. Fíjense. Pero que habrían de perseguir, de odiar a los israelitas. Entonces, cuando los israelitas iban entrando a la tierra prometida, se encontraron con estos descendientes, con este pueblo, con los moabitas. Y el rey de Moab contrató a un profeta. Digo contrató, ¿no? Porque pues hoy en día también eso se ve. Pagan los servicios de los profetas para que los profetas digan lo que ellos quieren que se diga. Así, entonces, como sucedió con esta situación, es lo que se está dando también en la iglesia. O sea, el Señor quiere que atendamos eso. Vamos al Pentateuco, investiguemos bien y escudriñemos y nos demos cuenta cómo es que se puede atacar para destruir al pueblo del Señor. Porque eso era el propósito o lo que quería hacer Balac, el rey, que contrató a este hombre. Entonces le dijo, yo te contrato, te voy a dar una fortuna si tú vas y profetizas contra ellos. Debes profetizar destrucción. Mire que lo importante es que es un profeta. Cuando un Señor ha levantado un profeta, la palabra del profeta, eso es como cuando el Señor le da las llaves a un niño, cuando un papá le da las llaves a un niño, de la casa, del carro, de la caja fuerte. ¿Se imagina lo que va a hacer con esas llaves? Bueno, así sucede cuando el Señor le da las llaves a un hombre para que profetice. Si no hace las cosas bien, va a crear un caos en el mundo espiritual, porque se le ha dado autoridad, se le han dado llaves para eso. Entonces, Balaam va a hacer el trabajo porque la plática, pues, está buena y no puede, le es impedido. Y regresa entonces
diciéndole a Balac, no puedo hacer ese trabajo porque me mata, el Señor me mata. Mandó un ángel con una espada y si yo llego a pasar ese límite, me corta la cabeza. Entonces yo prefiero la cabeza sobre mi cuerpo que la plática que me vas a dar que nunca la voy a poder usar porque voy a estar muerto. Entonces Balac le dice, pero bueno. Pero mire, tengo algo que yo sí sé. O sea, este hombre conoce a Dios y le da un consejo. Y ese consejo es el siguiente. Yo sé que Dios es un Dios celoso que no tolera la idolatría. Destruye a la idólatra. Entonces vamos a llevarlos a la idolatría. ¿Y de qué forma? Dice Balac. Bueno, muy sencillo. Traiga a las muchachas más bonitas que usted tenga, métalas dentro del campamento, que se mezclen allí con los israelitas, que esas muchachas tengan como fin enamorarlos, para que una vez estén enamorados, prendidos de ellas los lleven a los ídolos. Una cosa muy parecida a la que sucedió con Salomón. Entonces, efectivamente, eso sucedió. Eso sucedió. Muchos se fueron a los ídolos por la estrategia de Balaam. Y claro, cayó el juicio del Señor y muchos perecieron bajo el juicio del Señor por la idolatría. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor con la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo es la iglesia que en el periodo de la historia es una iglesia que arranca más o menos cuando Constantino el Grande permite que el cristianismo pueda ser oficial. Entonces, firma una ley de tolerancia, el cristianismo viene a ser permitido, no oficial, todavía no se ha oficializado, eso va más adelante, pero ya no se les va a perseguir. ¿Eso qué produce? Que la iglesia, ella emerja de los lugares donde se está escondiendo porque la están persiguiendo y con el tiempo se va a lograr un matrimonio, que es lo que significa Pérgamo, muy casado. Pérgamo es una palabra compuesta, per y gamo es la palabra que se usa para poligamia. O sea, poli es muchos, gamia, matrimonios, poligamia es muchos matrimonios, pero aquí per habla es de fuerte. Entonces es un matrimonio muy fuerte. La iglesia se casaría de una manera muy fuerte, se casaría con el Estado. Mire qué cosa tremenda. Entonces, adulterio espiritual. Porque la iglesia es la novia del Cordero y no se puede, no puede violar el compromiso. Pero aquí lo está violando. Allí comienza el problema. Y luego, como viola el compromiso, eso lleva a que la iglesia comience a ser enseñada en la idolatría, porque el compromiso es con el mundo, con lo terrenal. Y al ser lo terrenal, lo contrario a lo celestial, entonces la idolatría penetra dentro de la iglesia. Y esa idolatría se traduce luego en lo que vemos en la iglesia católica. ¿Sí? O sea que hay una enseñanza que es la enseñanza de la doctrina de Balaam, que enseña tres cosas. Enseña la fornicación, enseña el comer de lo sacrificado a los ídolos y enseña la idolatría. Lo mismo que hace Jezabel. Lo mismito. Ahora, eso da una base para que venga lo segundo. Entonces, todo esto, Jaime, lo he dicho para poderte hablar del nicolaitismo. O sea,
no puedo hablar del nicolaitismo aislado de todo lo que se ha venido, lo que Satanás ha venido preparando para conquistar, porque eso es el plan de Satanás, es conquistar la iglesia, ponerse él en lugar de Cristo. Entonces, ¿de qué forma? Comienza con la idolatría y luego vienen las consecuencias de la idolatría, que las vemos cómo trató el Señor a Israel, lo entregó a Israel a los ídolos, a las naciones idólatras, a los reyes que eran paganos. O sea, Israel fue entregado en las manos de esos reyes, los asirios y los babilonios. Entonces, eso es historia que nos habla de lo que también con la iglesia habría de acontecer. Pues ahora la iglesia va a ser entregada a Satanás, que se presenta en la figura del hombre. Y de allí la palabra nicolaíta. Como veíamos en la tarde, Nicolao es un nombre compuesto. Perdón que están dos personas aquí pidiendo admisión y no los había visto. Bueno, ya les di el clic para entrar. Es un nombre compuesto por dos palabras, Nico y Laos. La palabra Nico significa conquistador o aquel que se pone por encima de algo o de alguien. Y la palabra Laos es pueblo. Entonces, si las unimos, Nicolaos es el que conquista al pueblo, el que conquistó al pueblo. ¿Sí? Bueno, él es el que se está poniendo en lugar de Cristo. Es una figura de anticristo que se pone en lugar de aquel que es la cabeza. Porque Cristo venció a Satanás y Dios le dio el derecho de ser la cabeza de la iglesia. Fue el Padre. O sea, Cristo no se impuso. El Padre fue el que le dio. Lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es algo que el Padre concedió. Pero aquí Satanás, que no concede, sino que toma la fuerza, está imponiendo un sacerdocio judaico. Yo te decía que el judaísmo penetró en la iglesia y enseñó todo lo que tiene que ver con lo que se ve en el Antiguo Testamento. Entonces, mucho de lo que la iglesia hoy en día hace es porque lo lee en el Antiguo Testamento y lo quiere replicar. Y les parece que como está en la Biblia, entonces así debe ser. Pero no, estamos hablando de Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra un pueblo que estaba bajo la ley, en la carne bajo la ley, no bajo el espíritu, en la gracia. Y por eso tenía que ser gobernado de una manera casi que impositiva. Existían los reyes y existían los sacerdotes. Entonces, el nicolaitismo es aquel que se pone en la posición de rey y sacerdote. Como si fuera el rey y como si fuera el sumo sacerdote. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la posición que solamente Cristo tiene. Cristo es, según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Pero como el Señor es rey y sacerdote, a la iglesia también se le ha dado, se le ha concedido que sea como Cristo. Por eso dice que por la sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, pero para Dios. O sea, esto no es un asunto que tiene que ver con autoritarismo, con convertirnos en reyes de los hombres. No, eso no es el reino ahora, eso vendrá después. Pero ya se estaban poniendo las bases del dominionismo. Las bases del dominionismo que hoy en día se están enseñando en ciertos círculos evangélicos, que hablan de que la iglesia tiene que dominar el mundo para que Cristo venga. Entonces tienen que meterse en la política, tienen que meterse en todas partes. Eso es nicolaitismo. Ese es el nicolaitismo. Es el gobierno sobre el hombre. Eso es. Entonces, se enseñó desde hace muchísimos siglos y permitió tanto Balaam como los nicolaitas
dieron las bases para que la iglesia pasara a una etapa que es la etapa de Tiatira. En Tiatira ya aparece otro poder que es el poder de Jezabel. O sea que la iglesia perdió su posición de ser la novia de Cristo, la cabeza, y se convirtió en una mujer autoritaria que enseña la fe, desplazando a Cristo. Eso era Jezabel. Jezabel era una mujer casada con el rey Acab, que era muy autoritaria, casada con un rey pusilánime, ignorante de las leyes de Dios, que le dejó a Jezabel y todo lo relacionado con el sacerdocio y también con el gobierno. Entonces, es increíble cómo Apocalipsis nos revela la condición de la iglesia, mostrándonos aspectos que se dieron en el Antiguo Testamento, para que seamos claramente ilustrados y podamos ver la degradación, el fondo de la degradación, porque en Tiatira es donde están las profundidades de Satanás, o sea, lo más degradado se encuentra allí. Allí, la idolatría, la fornicación, el comer de cosas sacrificadas a los ídolos y el nicolaitismo. El nicolaitismo que el Señor aborrece, porque así dice, lo aborrece. Ahora, yo te decía, Jaime, que cuando Martín Lutero sale de la Iglesia Católica, Martín Lutero hace cosas que son buenas, pero otras cosas, por no tener entendimiento, él las arrastra. Entonces, él se arrastró los modelos del gobierno de la Iglesia, y ese modelo hasta la fecha no ha sido cambiado. La Iglesia protestante, que es la que sale digamos, del luteranismo, no ha cambiado ese modelo. Sigue todavía el modelo nicolaíta. Pero para que exista un nicolaíta tiene que existir idolatría. O sea que la idolatría está rampante. Y el nicolaísmo también. Y Jezabel ni se diga. Entonces, esas cosas están hoy en día y tienen que ser limpiadas por el Señor. El Señor no puede venir por una iglesia que se encuentre en ese estado. No la dejaría. La dejaría. Entonces la tiene que limpiar porque se la va a llevar. Él la va a recoger, pero la tiene que limpiar, y la forma como la limpia es pasándola por una gran tribulación, que es la que estamos esperando. Entonces, todo lo que estamos viendo no es ajeno al juicio del Señor hacia un mundo que está en perversión total, pero por causa de una iglesia que es corrupta en todos sus aspectos relacionados con el ministerio al Señor. Listo. Entonces, no sé si esa respuesta, Jaime, te ayuda un poquito más a la conversación que tuvimos hoy en la tarde. Jaime, ¿me estás oyendo? Es que no Sí. te veo detrás de esas gafas, entonces no sé si te quedaste dormido. No. Yo estoy oyendo perfectamente. Lo que pasa es que como soy muy bueno para poder escuchar mejor. No, es perfectamente. Pero pues afortunadamente, llamémoslo así, cada revelación trae otra nueva proyección y otra nueva pregunta y otra nueva duda, de pronto, por ignorancia, lógico. Entonces, también podemos caer en la diferenciación que hay entre el Antiguo Testamento, que no tenían al Espíritu Santo, a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos otro enemigo, que es el don de ciencia y el don de conocimiento, que nos podemos enredar, pues como se dice vulgarmente en las escuelas, confundiendo unas cosas netamente materiales a convertirlas a creer que son espirituales.
Entonces, desafortunadamente hay que andar casi en el filo del machete. Y para poder ser un verdadero profeta y ser un verdadero hombre de Dios, requisito sine qua non es leer la palabra y obedecer la palabra y poner en práctica la palabra. Sí. Es muy duro, ¿no? Es fácil, es muy fácil. Pues es que realmente ese es nuestro legado. Es lo que nos corresponde como niños del Padre que nos ha puesto en la escuela para que aprendamos del hijo mayor, para que aprendamos a ser como el hijo mayor que también fue enseñado a la tierra y recibió un cuerpo. Entonces, en ese cuerpo, él tuvo que tenía la que antes tenía cuando estaba sin ese cuerpo. En ese cuerpo, él era tentado en todo. Y él tuvo que sujetar a la tentación. Entonces, si el Señor Jesús tuvo que padecer y aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, que imagínense nosotros también. Pero ahora nosotros estamos en un cuerpo también, que es el de Cristo. Así como Él recibió un cuerpo, nosotros estamos ahora en un cuerpo de resurrección. No estamos en un cuerpo de carne, no es el cuerpo de carne de Jesús, sino el cuerpo de resurrección de Cristo. Y para poder ser perfeccionados en ese cuerpo de resurrección, tenemos que dejar la carne. Lo que de carne hay en nosotros tiene que ser sujetado, dominado. No vamos a decir que nos vamos a crucificar como Cristo se crucificó, sino el Señor enseña que la carne es un asunto que tiene que ver con nuestra manera de pensar. Y Romanos dice que ahora esa manera de pensar se convierte en nuestro culto de adoración a Dios, cuando sometemos la manera de pensar a la mente de Cristo. El arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, que es vana, contra Dios, y ponerla alineada con lo que Cristo dice. Allí entonces, eso es lo que llaman niegue a sí mismo. O sea, deje de ser como es. Deje de pensar como está acostumbrado a pensar. Piense según Cristo, haga según Cristo, obre según Cristo. Esa es la cruz. Ese es el someter por medio del Evangelio que me ha sido ya enseñado todas las cosas hasta tenerlas absolutamente bajo los pies de Cristo. Porque los pies de Cristo son la iglesia. Entonces, ¿te imaginas todo lo que tiene que recorrer para que esto se llegue a cumplir? Porque se va a cumplir. La Escritura dice que Cristo, el Hijo de la mujer, va a poner los pies de la serpiente, va a poner a la serpiente bajo sus pies. Entonces no estamos hablando de una serpiente natural, estamos hablando de un poder que opera en la mente, opera en la carne, opera en la ignorancia, en las tinieblas, cuando no sabemos cómo es que es el asunto con Dios y con su Hijo. Allí, en ese lugar de ignorancia, las tinieblas son las que reinan. Y los poderes demoníacos son los que se mueven permanentemente allí, llevándome como títere a hacer lo que ellos quieren. Entonces, la iglesia tiene un gran trabajo. Ese gran trabajo es someter las cosas para Cristo. Pero someterlas no es irme a la política a ver si me convierto yo en un senador. Hombre, por favor, ahí sí ya quedó engañado. Súper engañado. Eso es mucho más fácil que someter los poderes bajo los pies de la iglesia. Porque es una renuncia a todo, es una renuncia al mundo actual. Es una renuncia a la oferta que Satanás le hace a la iglesia
que le dice, si te postras y me adoras, yo te daré todo lo que me pidas, pero de este mundo, de lo que es terrenal, de lo espiritual nada te voy a dar, porque yo estoy condenado y no te puedo ofrecer eso, pero sí te puedo ofrecer lo que me ha sido dado. Entonces, los reinos de este mundo me han sido dados, yo te los voy a dar, pero me tienes que adorar. Entonces, la adoración a Satanás es tener la mente entenebrecida, así como la adoración a Dios es tener la mente de Cristo. La adoración a Satanás es la mente que no quiere renunciar a su manera de pensar religiosita. Es que si hay algo que hay que combatir, es ese espíritu de religiosidad tan poderoso y mentiroso que ha engañado al pueblo de Dios, impidiendo que el pueblo de Dios pueda ejercer un ministerio de poder en Cristo, porque tiene que ser en Cristo. O sea, Cristo es el que se va a manifestar con poder cuando tenga lo que es suyo, por lo cual Él pagó un precio altísimo. La cruz misma es el costo que Él pagó para obtener un cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. Entonces tenemos que dar una batalla contra esos poderes engañosísimos. Entonces, ¿qué es Pérgamo? Pérgamo es lo que estamos viviendo hoy en día, una iglesia que se está dejando seducir por un mundo que le está extendiendo las manos y le está diciendo, claro, si tú vienes aquí, yo te voy a dar también parte en lo mío. Entonces, pastores se han convertido en senadores. ¿Y eso de qué sirve? ¿O no sirve más una oración, una intercesión que traiga el poder de Dios y que traiga todo lo angélico y destruya todo lo que es perverso? Eso es mucho más potente. No, la política hay que dejársela a los políticos. Y hay cristianos políticos. Por ejemplo, Ramiro está en la política. Y hay que dejarlo allí, porque el Señor lo ha puesto allí como profeta, en medio de esa tiniebla tan terrible. Pero otra cosa muy diferente es que si yo soy un pastor, o yo soy un apóstol, o yo soy un profeta, yo me tenga que ir a convertir en un senador. Eso no. Eso es tener un compromiso con el mundo, quebrantando el compromiso que tengo con Cristo. O sea que tiene que venir un juicio sobre la iglesia, tiene que venir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces frente a eso? ¿Cómo va a ser nuestra oración? ¿Cómo va a ser nuestra oración? Señor, ten misericordia, no traigas el juicio para que las cosas sigan así o sigan empeorándose. ¿O qué? ¿O vamos a hacer como Elías? Porque Elías fue un profeta levantado en una generación que estaba así en apostasía, donde estaba Jezabel. Y él trajo un juicio terrible sobre la tierra. Nada menos que dejó de llover. Y ustedes saben qué pasa en una nación que es agrícola y pecuaria, donde la lluvia es supremamente importante. Si deja de llover, pues viene el hambre. Se mueren los animales. Los frutos se secan. Pero Elías oró para que dejara de llover. Y luego oró para que volviera la lluvia. Pero ¿cuándo? Cuando ellos se arrepintieron. Cuando se dieron cuenta que el único y verdadero Dios era Jehová. No eran los Baales. El Señor quiere que seamos una iglesia así. Una iglesia que tenga la madurez, la capacidad de discernir el tiempo en el que estamos viviendo y hagamos conforme a lo que nos corresponde hacer. Pero ¿qué está pasando? Bueno, yo no quiero decir más cosas porque de pronto me meto en un terreno en el que no quisiera meterme, porque comenzaría a pisar algunos callos. Y no lo quiero hacer. Quiero más bien dejar que el Espíritu vaya revelándonos a nosotros qué es lo que debemos hacer. Entonces, mire que este tema nos ha llevado
nos ha llevado a más altura. Sí, qué bueno ser un profeta. Claro, buenísimo ser un profeta. Pero ¿cómo? ¿Qué clase de profeta? Que el Señor restaure el ministerio profético de Elías. Es un ministerio que trae juicio. Un ministerio que revela o abre el entendimiento del pueblo del Señor para que se arrepienta antes de que venga el juicio. Sí, hay que orar por esos profetas, hay que orar por eso. Esos profetas, ¿sí? O esos hermanos que fluyan en el don profético y que el Señor los pueda usar para dar palabras de rescate, porque un profeta viene a rescatar lo que se ha perdido, a rescatar a la iglesia del estado de postración, de somnolencia en la que se encuentra, por el engaño, por el pecado, por la apostasía. Pero es que hoy en día esos profetas no abundan. No abundan. Y si de pronto llegaran a hablar, no los van a volver a invitar. Porque no vienen a decir lo que ellos quieren oír. Yo recuerdo un profeta, estuvo hace algunos años. No voy a decir ni su nombre ni dónde estuvo, pero algunos sabrán quién es él y por qué dijo lo que dijo. Y entonces cuando le dieron el turno de hablar, dijo, he venido desde lejos a traer una palabra, pero ahora el Señor me dice que no la dé porque ustedes no la pueden recibir. Y eso lo repitió varias veces. He venido desde tan lejos creyendo tener una palabra para ustedes, pero el Señor me dice que no la dé porque ustedes no la pueden recibir. Exactamente. Un niño no puede recibir ciertas palabras. No las va a entender. No se va a arrepentir. 2 años atrás había dado una palabra para arrepentimiento y cuando vino encontró en el mismo estado. Entonces, ¿yo qué voy a decir si ustedes todavía no han hecho lo primero que se les dijo? Vaya y hagan lo primero que se les dijo. Y entonces el Señor les dará lo segundo para que avancemos de arrepentimiento en arrepentimiento. Entonces hay muchas cosas para la iglesia y es toda la iglesia, nosotros mismos. Porque nosotros mismos estamos allí, delante del Señor, mirando su voluntad y lo que Él dice para la iglesia, queriendo tener una iglesia, un cuerpo que le sirva y no poder tenerlo porque todo el mundo está en sus cuentos, en lo suyo. No sacrificamos nuestras vidas para que se dé lo que el Señor quiere. Y lo peor es que terminamos perdiendo nuestras vidas pensando que al no negarlas las vamos a salvar, pero el Señor dice, pues las va a perder. Y perdemos nuestra vida. Perdemos nuestro destino, perdemos nuestro servicio al Señor. Dale, Jaime. Julián, ¿no será eso lo que está pasando en este mismo instante? Me está oyendo, ¿no? Sí, te estoy oyendo, pues puede ser, no sé. Porque la verdad es que yo veo, por ejemplo, que esto del coronavirus, esto de esta imposición que ya está comprobado, demostrado, yo creo que para nadie es asombroso lo que yo estoy diciendo con respecto a que todo el mundo sabe que esto fue una cuestión fabricada específicamente en la China con unos fines específicos, y esos fines específicos no solo era para quebrar la bolsa y conseguir las cosas más baratas para los ricos o los
que tienen el poder hacerse a más poder, sino para mostrar su verdadero poder y sometimiento a las personas para poder imponerles el anticristo, pues para que no le demos más vueltas a las cosas. Pero son cosas que se tienen que cumplir. Entonces, como la profecía se tiene que cumplir, entonces es pedir para que se cumpla rápido o para que a nosotros, cuando se cumple, por lo menos estemos atentos para que a nosotros, que nos va a afectar, lógico, no nos haga tanto daño. Sí. Porque sí. el Señor no le da a las personas sino la carga que uno puede soportar. Y lo que tenemos que estar es fuertes porque nosotros la vamos a soportar. Y ojalá que sea así. Porque no nos va a pasar lo de Pedro. La carga. Decía una cosa y fue el primero que lo negó. Aunque era un gran apóstol. Sí, no, yo hablando con mi hija, yo le decía a mi hija, mira, la gente le está echando la culpa al nuevo orden mundial, a los conspiranoicos que les gusta hablar de estas cosas, pero quien está detrás de esto es Dios mismo. Dios mismo está trayendo el juicio. Y claro, Él se vale de instrumentos de maldad. Se vale del mismo diablo. Y el diablo de los perversos, de los malvados, para que estas cosas se den. Mire que el Señor reina. Al Señor estas cosas no se le han salido de su reino. No hay nada, absolutamente nada que se haga que el Señor no lo conozca y lo conceda. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, no quiere que nadie se pierda. Pero el Señor es justo. Él es paciente. Y va a llegar el día en que la paciencia se agota y ya entonces viene la respuesta de Dios, traducida en juicio. Entonces yo creo que eso es un juicio en ascenso. O sea, está apenas comenzando. Esto no se va a acabar, esto se va a incrementar. Y ya lo que vino es apenas los dolores de parto de lo que va a venir. Van a incrementarse las cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos hombre, prepararnos como la iglesia del Señor. Es lo que nos corresponde. Nosotros no podemos ir contra esos poderes. Eso es carne y sangre. ¿Cómo vamos nosotros a dominar sobre eso? Es imposible. Eso es una bestia. Nadie puede contra ella. Porque se le ha concedido que lo haga por 42 meses. O sea que eso es una concesión de Dios. ¿Y quién puede ir contra Dios? No, nosotros tenemos que aceptar el juicio de Dios. Y entender que ese juicio es para limpieza. O sea, vamos a prepararnos. Y el que oyó, y el que no oyó, pues no oyó. Y el que es santo, que sea más santo, y el que no, pues que sea más perverso. Porque así se van a poner las cosas a partir de este tiempo. La iglesia va a crecer en gloria, pero ¿cuál? La que se está preparando. Y la maldad va a crecer también en maldad, hasta que se manifieste como una bestia, porque aún no se ha manifestado, porque hay cosas que todavía tienen que aumentarse hasta que se manifieste el gobierno bestial del anticristo. O sea que todo lo que se está haciendo va a poner las bases de ese gobierno. Hay toda la tecnología del mundo para aprisionar al mundo entero bajo el control de esa bestia. Ahora, ¿hay que temerle a la bestia? No, hay que temerles a Dios. Amén. A Dios, porque es que Dios es el que está detrás de todo esto. Entonces, temámosle a Dios, a Él sí hay que temerle. Y debemos entender por qué viene ese juicio y qué debemos hacer. Nos está llamando a un arrepentimiento profundo. Pero profundo, mucho más profundo de lo que nos imaginamos.
Así como profundos son sus juicios, así profundo tiene que ser nuestro arrepentimiento. O sea, Él no va a permitir que quede nada por allí. No va a quedar títere con cabeza. No va a quedar ningún ídolo que no sea descabezado. Todo eso va a volar. El Señor va a limpiar la casa. Es que se nos ha olvidado también cómo es que es Dios cuando declara juicio. ¿No nos acordamos entonces de lo que hizo con el diluvio universal? Ese juicio sobre el mundo entero. Porque fue sobre el mundo entero. No se salvó sino una familia. Lo demás pereció. Pereció. Fueron muchos días. Nadie que por muy buen nadador hubiera aguantado. No, perecieron, todos perecieron. Entonces los juicios de Dios son contundentes. Cuando viene el exterminio, viene el exterminio. ¿Sí, Jaime? Ayer quedó en el aire y sobre el tintero la última pregunta que hizo la hermana, no me acuerdo el nombre de ella sabe quién es. No estoy seguro, sobre que si para esta época ella oyó en las noticias, pues la parte conspiratoria o no sé, que quedar embarazado en esta época era supremamente peligroso. Entonces, sí. como en la Por ahí una pregunta. Biblia hay algo no sé, la verdad. ahí, que las mujeres de parto para esta época, no sé si es que estamos ya. Si es que tiene que ver con la pregunta, o ahí te la dejo, Julián. Sí, no, tendríamos que investigar más al respecto. Yo la verdad no tengo una respuesta para eso, pero no se me hace nada raro que todas estas cosas de radiación, de activación de ciertas tecnologías que no han sido activadas todavía, como por ejemplo celulares, que de seguro tienen la tecnología para que cuando se activen ciertas cosas, pues produzcan radiación, generen efectos en las personas, en su cabeza, en sus órganos. No sé, soy ignorante. Cualquier cosa que diga es porque por ahí la oí, pero no porque sea yo un científico que conozca y pueda decir que sí. Entonces, pues yo sé que se dicen muchas cosas, pero tenemos que, ok, listo, esto es lo que se está diciendo para que lo tengamos en cuenta, pero no podemos decir que sí, porque dentro de la multitud de cosas que se dicen, hay unas que son ciertas, otras que son falsas y otras que tienen medias verdades mezcladas con mentiras. Todo es una guerra para afectar la psique del hombre. Ser prudente. Lo único que nos corresponde a nosotros en esa guerra es estar en Cristo. O sea, estar firmemente arraigados en la palabra, en lo que el Señor dice que va a ocurrir y qué debemos hacer y cuáles son las promesas para los fieles, porque hay promesas para los fieles, lo cual me invita a ser fiel. Porque, hermano, lo que viene es muy tenaz. Pero el Señor promete proteger, guardar a los que son fieles. Entonces, allí el Señor nos está invitando a la fidelidad. Y esa fidelidad, pues hemos hablado mucho de eso, es regresar a las sendas antiguas. Las sendas antiguas tienen que ver con una iglesia local, donde están juntos y unánimes, donde tienen las cosas en común. Que eso es algo que, por lo menos en Cali, es una cosa complicada. Es complicado. No sé en las otras ciudades, debe ser igual. Pero bueno, esa será nuestra lucha aquí en Cali. Para nosotros, pues, los que vivimos acá. Perseverar en aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado a perseverar. Los que son fieles en esa comunión. Aquellos que el Señor ha distinguido y nos ha presentado. ¿Para qué? Para que nosotros también, presentados delante del Señor, le digamos, Señor, aquí está tu casa, aquí está tu cuerpo. Aquí estamos nosotros
queriendo perseverar en tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. No queremos hacer lo nuestro. Hemos avanzado poco. Seguro que hay que avanzar más, Señor, pero tú nos estás llevando. Entonces, en lo que nos has llevado, en lo que hemos ganado de ti, gracias. Y en lo que nos haga falta, pues yo sé, Señor, sabemos, Señor, que tú nos vas a dar. Porque Él es el que nos guía hoy en día. Así como Moisés era el guía que el Señor puso, pero Moisés seguía la nube. Moisés no andaba pensando cuál será el mejor camino. No, Moisés dijo, Señor, si tú no vas delante, yo no, ni siquiera me voy a atrever a dar un paso. Tienes que ir delante. O sea, Moisés sabía que el Señor tenía que ir delante. Ahora, ¿quién es el que debe ir delante? Cristo. Cristo va adelante. Entonces, pretender hacer estrategias y cosas, pues hombre, eso es como más de la ignorancia acerca de lo que viene. Cristo nos va a guiar. Cristo nos va a guiar si ponemos nuestra confianza en Él. Y Él nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque es que, mire, el Señor necesita, a final de cuentas, al final de todo, presentar unos vencedores. Presentar los que vencieron sobre todo eso. Y los que vencieron porque fueron fieles al Señor Jesús. O sea, los vencedores no son otra cosa que la imagen y el reflejo de Cristo el vencedor, que dio palabras para que ellos pudieran vencer. Nosotros no vencemos en nosotros mismos, es Cristo el vencedor, el que nos lleva a la victoria, que es en Él, para la gloria de Él, porque sabremos que es para la gloria de Él. Nada de nosotros, pero todo de Él. Seguro que es así, porque así ha sido siempre. Así lo vimos con la iglesia primitiva, lo vimos con los apóstoles, lo vimos con Israel, lo vimos con los héroes de la fe. Desde el principio, Hebreos 11 nos enseña quiénes eran estos hombres, estos héroes de la fe, que guardaron la fe y que mantuvieron su mirada allá en el invisible, sabiendo que había promesas y ellos guardaron las promesas y murieron sin ver el cumplimiento de ellas, pero las guardaron. Porque Abraham no vio el cumplimiento, Isaac tampoco, Jacob tampoco. ¿Cuál era el cumplimiento? Que la descendencia iba a llegar a la tierra prometida. Ellos no vieron eso. Pero guardaron sus vidas sabiendo que había una promesa y entonces así vivieron. Y así le enseñaron a sus hijos. Y sus hijos entonces guardaron ese testimonio. Y por eso entraron, porque Dios es fiel. Entonces, hagamos lo mismo. Yo digo eso, hagamos lo mismo. Seamos fieles, guardemos el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Lo que el Señor nos ha enseñado. Eso hay que guardarlo. Sus promesas también, que dará a los que son fieles en guardar lo que el Señor les ha dado. Por eso a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice, guarda lo que tienes. No vaya a hacer que otro tome tu corona. Retén lo que tienes. No vaya a hacer que otro tome tu corona. O sea que ese retener es guardar. Y ese guardar es perseverar. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor me llame a su presencia o hasta que yo vea la manifestación de las promesas. Yo no sé, la verdad, si yo voy a ver la venida del Señor. No sé dónde voy a estar. No sé si el Señor me llame a su presencia antes. Pero lo que sí sé es que va a venir. Lo que sí sé es que va a venir y va a derrotar todos estos poderes y va luego a mandar a un ángel para que ate a Satanás. Y luego va a establecer su reino. Eso está escrito, eso es así. Y la verdad me gusta. Me gusta. Ese evangelio me gusta. Ya me llena de nervio santo para guardar la fe, para perseverar. Bueno, hermanos, yo creo que se nos ha agotado el tiempo. Pues siempre decimos lo mismo. No hay manera de agotar todo, gracias a Dios. Siempre, siempre, siempre
el Señor nos puede mostrar muchas extensiones de lo que Él tiene en su palabra y en su multiforme sabiduría e infinita gracia. Nos colma de estos favores, nos da estos manjares celestiales para el fortalecimiento del hombre interior. Porque es el hombre interior el que come de esto y se fortalece. ¿Para qué? Pues para que crezca y gobierne, o no gobierne, y sujete al exterior, al hombre exterior que no tiene fe. Pues al interior sí. Entonces, hermanos, vamos a despedirnos. Nos vemos mañana, Amén, 7 hermano. de la noche. 7 de la noche en el campamento. Ya se mandó el link para que lo que tengamos pendientes. Entonces, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche y hay otras horas del sábado y el domingo para que estemos muy pendientes y disfrutemos otro manjar que el Señor tiene para nosotros, que viene de otra parte, tiene otro sabor, pero tiene que ver todo con Cristo. Amén, hermano. Hermanos. Amén, hermano Julián. Bueno, entonces un Amén, abracito. un abrazo. Un abrazo para Un abrazo todos. para todos. Gracias. Dios me bendiga a todos, hermano. Un abrazo. Bendiciones. 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 Dios los bendiga a todos. Amén, hermanos. Bueno, mi hermano Uber, Amén. Ana Seferina, hermano Diego Pinto, te veo por allí, Esperancita, Blanca Nidia, Bendiciones a todos. Amén. Un abrazo para todos. hermano Raúl, familia Veláez, no sé quién está detrás, yo sé que Esperancita anda por allí. Bueno, hermanos, un abrazo para todos. Amén, hermano. Amén.